Gracias por continuar con nosotros. Estamos en una agenda a 11 días del día de las elecciones, lo que significa que las entrevistas están muy destinadas a escuchar cómo piensan los que quieren conseguir el poder y que eso cree el contexto para que usted tome su mejor elección. Así que ahora vamos a entrevistar a Amin Vázquez, es candidato a diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Adicionalmente, Amin es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ha sido presidente de la Juventud del PRD también, es miembro de la Comisión Política. Es un joven abogado que ha tenido especialización en la materia constitucional y seguridad social. Así que podremos tener un buen conversatorio sobre la materia legislativa. Amin, buenos días. Buenos días, Adi. Buenos días a todos los televidentes de Enfoque Matinal. Muchas gracias. Amin, veo que al mismo tiempo eres funcionario, trabajas en la autoridad portuaria y quisiera preguntarte si simultáneamente a tu campaña electoral has seguido en esas funciones o si eres de los que decidió hacer solo su trabajo electoral mientras estamos en esta fase. Sí, Adi, mira, nosotros de manera responsable y como ordena la normativa electoral, tomamos una licencia para estar todo el tiempo trabajando en aras de nuestra candidatura. De hecho, asimismo la normativa obliga a que los funcionarios públicos que están al frente de funciones de manera específica no deben estar concomitantemente compitiendo con otros candidatos que quizás no tengan la posibilidad de estar frente al Estado. O sea que estamos presagiando lo que queremos hacer desde el Congreso Nacional, que es el derecho a la igualdad, a que todos somos iguales ante la ley y que no podemos tener ventajas sobre los demás candidatos. Esa es una pregunta y respuesta importante porque la gente está cada vez reclamando mayor calidad e integridad de los que ejercen la política. Así que arranquemos ahora en la materia. Aspiras a hacer leyes, lo que significa que ya es tu materia porque eres abogado. Así que hablemos de cuál es la perspectiva que traes debajo del brazo para ejercer si llegaras al Congreso. Quiero iniciar hablando del Código Penal. ¿Cuál es tu perspectiva del Código Penal que tiene República Dominicana? No hemos podido reformarlo porque hay ruidos que no consiguen un consenso, como la materia del aborto, y definitivamente eso ha retrasado que un código necesario para República Dominicana pueda hacerse realidad. ¿Cuál es tu punto de vista y qué alternativa sugieres si llegas al Congreso? Sí, mira, Adis, hemos tenido un debate totalmente hostil entre ambas partes. El tema del aborto evidentemente es la punta del iceberg de todo este problema. Yo entiendo que ha faltado responsabilidad de los congresistas, de los partidos políticos, de los líderes nacionales, de nuestra Iglesia Católica también y las iglesias protestantes. Nuestra propuesta, debemos de tener un código penal adecuado al siglo XXI. Y ciertamente la dignidad de la mujer también debe ser respetada. La Constitución de la República aboga por la dignidad humana. De hecho, es importante, nosotros vivimos en un Estado social y democrático de derecho, donde todos somos iguales, donde todos debemos ser medidos con la misma vara. ¿Qué estamos abogando? Que las tres causales que tanto se ha tocado en nuestro Congreso Nacional, que en tantos simposios internacionales ha sido aprobado, que en más de 175 países es avalado. Yo entiendo que debe ser la vía más expedita para nosotros ir a otro escenario, al escenario de que la mujer tiene el derecho de decidir hasta un punto dado, el tiempo de la gestación. Cuando existe una violación a la mujer, una malformación del feto, yo entiendo que la mujer debe tener el derecho para decidir qué hacer con eso, independientemente de un expertise médico que debe estar previsto antes de tomar cualquier decisión. Pero entiendo que las tres causales es la vía más expedita para nosotros ir a otro escenario y tener ya un código penal que está concatenado con los altos niveles de delincuencia que tenemos en la República Dominicana. Las tres causales es la vía más expedita para nosotros ir a otro escenario. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Apoyarías el aborto en tres causales? Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué podríamos hacer para que la Constitución no sea un relajo de cada 4 años reformarla según los intereses del partido que tenga mayoría? Mira, Adis, hay un asunto elemental. La Constitución no es más que un pacto político. Y cuando las fuerzas políticas llegan a un consenso de un beneficio general para la población, no debe estar atada la Constitución a una época, a un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque en democracia
las mayorías se construyen. Y en un momento dado, y te puedo decir un ejemplo que sí quizás ha sido la reforma que mayor impacto íntegro a nuestra justicia se dio, fue sin ninguna previsión, que fue la crisis del año 1994, la crisis de, lamentablemente, cuando se le arrebató el triunfo a José Francisco Peña Gómez, el gran fraude colosal. ¿Qué pasó con eso? Bueno, José Francisco decidió quedarse en su partido, no mandar a las personas, a los compañeros, al pueblo a las calles, y pactó una reforma a la justicia dominicana. ¿Qué trajo consigo? La creación del Consejo Nacional de la Magistratura, donde ya le arrebataba al Senado de la República la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué trajo consigo esa modificación del año 1994? La doble nacionalidad. ¿Qué trajo consigo esa modificación del año 1994? Una segunda vuelta electoral para el que no alcanzaba la mitad más uno, tener la posibilidad de ir a una segunda vuelta, creando consensos. O sea, yo entiendo que no debe estar atada la Constitución a estar cerrada, porque la Constitución es viva, la Constitución somos todos nosotros. Lo que debemos de tener es un régimen de consecuencias, debemos de vivir en Constitución. En los próximos días el Congreso tendrá muchos retos que tienen que ver con los intereses que representa. El Congreso es una representación de la sociedad, así que la clase social tiene sus representantes, el empresariado tiene sus representantes, aquel y el otro. Yo quiero saber por qué línea andas tú. Y a propósito, una pregunta que revela muchas veces de dónde uno viene. ¿Apoyarías que siga una ley de desarrollo fronterizo con excepciones especiales o no? Desde luego que sí. Yo he tenido la oportunidad, junto a un grupo de amigos profesionales del derecho, de las ciencias sociales, de caminar nuestra frontera, de ver lamentablemente los niveles de desigualdad que existen en esa frontera, en esa área fronteriza, donde las autoridades lamentablemente no llegan, donde sus representantes no se han identificado con sus necesidades. Y yo entiendo que esa ley de régimen fronterizo que termina en este año debe ser refrendada. Ahora bien, debe existir un seguimiento constante, porque existen quejas repetidas de alguna parte del empresariado que entiende que hay una competencia desleal. Yo entiendo que el seguimiento de las normas gubernamentales es determinante para una nueva gobernanza. O sea, el seguimiento constante, el hacerlo bien. Yo entiendo que el político, quien administra las cosas del Estado, debe hacerlo bien. Y pondero que continúe la ley de incentivo fronterizo en nuestro país. A mí, una materia que desarrollas y que está pendiente en el Congreso es la de revisar una ley de seguridad social que ahora es desigual, que no garantiza un retiro, que al mismo tiempo ha enriquecido a grupos económicos y que no se va adaptando, o por lo menos no ha conseguido adaptarse según las necesidades de su población. ¿Qué enfoques de esa ley de seguridad social desde tu punto de vista tiene que adaptar quien llegue al Congreso, el equipo de trabajo que llegue ahora al Congreso? Mira, Adi, es importantísima esta pregunta, porque en el momento que ha llegado el debate con el tema de la devolución del 30% de las cotizaciones que tenemos, hay un tema que quizás no se toca y es el más importante, que es el poder de veto que tiene el empresariado frente al Consejo de la Seguridad Social. Eso ha atascado diferentes reformas que se han querido decidir. Y lo determinante es que el régimen contributivo debe ser ampliado. Yo entiendo que la forma y los beneficios que están obteniendo las administradoras de fondos de pensiones es preocupante en nuestro país. Tenemos el espejo de Chile, tenemos el espejo de Perú, que primero, la devolución no es la solución. Pero el estado actual que tenemos de nuestra ley 8701, que crea el sistema de seguridad social, que sin quizás es la ley con mayor rostro humano que tiene la República Dominicana. O sea, una ley bien aplicada, que por ejemplo tenemos el seguro de desempleo, que no se ha aplicado. ¿Por qué? Porque existe un poder de veto que no permite el desarrollo constante de la normativa de la seguridad social. Amplíanos un poco, amplíanos en qué consiste ese poder de veto, cómo eso puede estar ahora limitando las posibilidades de otros grupos que podrían beneficiarse de la ley de seguridad social y si ha abusado el empresariado, los inversionistas si han abusado de ese poder de veto. Sí, lo que pasa es que con la conformación del
del sistema de la seguridad social, del Consejo, que es tripartito. Está el gobierno central, está el Estado Dominicano, está el empresariado y están los sindicatos de trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mayoría mecánica que se crea entre el empresariado y usualmente elementos que pululan. Puede ser el Estado en un momento dado, puede ser también parte de los sindicatos. Entonces se crea se está atomizando el sistema. Entonces nadie quiere ceder en temas importantes. Por ejemplo, la ampliación de la cobertura de los medicamentos. Tardó 11 años para ampliarlo en un 23%, 26%. O sea, eso es irracional cuando los factores de la devaluación del peso, que lo emite el Banco Central cada cierto tiempo, te dice a ti cómo debe ir el desmonte, el aumento de esa cobertura. Y tardó 11 años para poder revisarlo. O sea, eso es una pequeña muestra de las falencias que tiene nuestro sistema de seguridad social. Pero en ese juego de intereses siempre habrá una mayoría mecánica en función de esa representación tripartita. ¿Cuál es el trabajo que podría hacer el Congreso para devolver cierta salud integral al sistema de seguridad social? Que hay ciertos gremios que deben ser parte también del sistema de seguridad social. Yo entiendo que el Estado Dominicano debe tener preeminencia en el Consejo de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque al final del día el mayor cotizante es el gobierno central, porque es el que tiene mayor cantidad de empleados. Es el que debe velar, según la Constitución de la República y su artículo 6, que somos un Estado social y democrático de derecho, debe velar por la salud pública de los dominicanos. Yo entiendo que debe jugar un rol determinante el gobierno central respecto al sistema de la seguridad social. Amin, pudiésemos hablar más, está muy interesante la conversación, pero se ha acabado el tiempo. Aquí nos dice producción, éxito en tu proyecto, que ganen los mejores. Amin tiene la propuesta de ser un aspirante a diputado por el PRD en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Despídete de tu gente. Muchas gracias, Adi, muchas gracias a CDN. Y ponderar que el próximo 5 de julio, en la boleta del PRD, en el número 7, votar por Amin Vázquez, porque Amin conoce las falencias que tiene nuestra demarcación, la más pobre del Distrito Nacional. Estamos abogando por centros de innovación tecnológica en los liceos públicos, que es educación, que es sacar a las personas de la pobreza. Muchas gracias. Gracias. Así despedimos de esta entrevista y vamos a una pausa para más contenido.